Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en los cielos, también aquí en la tierra, Señor. Sea toda la gloria y sea toda la honra, Señor, para ti, Altísimo Rey soberano, Dios del universo, el Creador, el Elohim. Exaltado seas en los corazones de las personas, Señor. Sea transmitida tu verdad, tu palabra, Señor. Por encima de todas falsas doctrinas que se han levantado, toda murmuración, sea tu palabra, Dios mío, establecida en los corazones, en las mentes, en el alma de las personas, en el espíritu, Dios mío, como palabra viva y verdadera, Señor, como palabra fiel y verdadera, donde el enemigo no tenga que entrar, donde las zorras no se introduzcan, Dios mío, para robarse la palabra, Padre. Que sean tierras fértiles, trabajas tú haciendo la obra, Dios mío, trabajando el corazón y las mentes de las personas, Padre, para que tengan una apertura a tu Santo Espíritu, Señor. Sea tu Espíritu ministrando el alma, el corazón de aquellos necesitados que están en las cárceles, Señor. De aquella jovencita, de aquellos jovencitos que están en las cárceles y aún por los adultos en las cárceles de adultos. Seas tú ministrando, Dios mío, salvación y vida eterna y aún sanidad a los que están en los hospitales, en los sanatorios, en las clínicas. Oh Padre, también te imploro por tu nación santa, Israel, Santo Dios. Te pedimos para que la paz entre sus muros sea, Señor Dios mío, para que tú estés frenando, Señor, el actuar de los corazones que han pensado dividir a Israel. Padre del cielo, Dios mío, tú dices que nadie tocará a la niña de mis ojos, Santo Dios. Te pedimos y te imploramos, Señor, por aquellos, Señor, que están con maquinaciones perversas, con intenciones malignas, Señor Dios mío. Sea deshecho por el poder de tu Santo Espíritu, Santo Dios. Tu palabra dice que tú has venido a deshacer la obra de Satanás. Que tú deshaces toda obra de agorero, todo pensamiento de sabio lo detienes. Padre Celestial, aún aquellas autoridades, Señor, que están gobernando, Padre, que están planeando estrategias, Señor, militares, para luchar contra tu nación, Señor. Todo pensamiento, toda maquinación en el nombre de Jesucristo, quede deshecho por tu poder, Padre Celestial. Oh bendito Señor, rodéala con tus muros, Señor Dios mío. Padre Celestial, bendícela, cúbrela, Señor, con tu Santo Espíritu, y que muchos judíos puedan reconocerte a ti como el Mesías enviado. Que en estos tiempos de gran tribulación que están viviendo, Señor, en este tiempo de agonía, de dolor, de guerra, de muerte, de luto, de silicio, Señor, de vergüenza ante el mundo entero, Padre Celestial, que muchos te reconozcan como, Señor, el Mesías ya enviado. Padre Celestial, te damos la gloria a ti, Señor, y sabemos, Padre, que tú vas a completar la obra en tu nación a su tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y tus oídos están atentos al clamor de tu pueblo. Tus oídos, Señor, siempre están abiertos, Padre Celestial, al gemido indecible, Padre mío, aunque no puedan salir muchas veces palabras de nuestros labios, Señor. Tú sabes, Señor Dios mío, que hay gemidos indecibles que suben ante el trono de tu gracia, y tú dices, entrad confiadamente ante el trono de mi gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, confiando en tu palabra y sabiendo que hay un velo que se ha partido, Señor, y que ha hecho posible que podamos entrar ante tu presencia, Señor Dios mío. Sabemos que podemos implorar misericordia para el socorro, para nuestras necesidades. Sean, Señor, todos los corazones abatidos, tratados en esta tarde. Sea el caído levantado, sea el enfermo curado, sea el muerto resucitado espiritualmente, Señor mi Dios. Sea tu mano tocando, Señor, los corazones, tocando las mentes que están entenebrecidas, Señor. Sea tu mano, Señor, sacando las vendas, Señor, que han sido puestas, Señor, haciendo caer las escamas de los ojos, Dios mío, y destapando todo oído, Señor, para que tu palabra pueda llegar al corazón y al espíritu, donde solamente tu palabra puede llegar, y discernir los espíritus, Señor, y discernir los pensamientos que hay allí, Señor. Bendito sea, Señor, tu nombre, y te exaltamos, porque somos instrumentos, somos siervos inútiles en tus manos, Señor, pero es por tu gran misericordia solamente, Señor, que tú nos haces vasos de honra, Padre Celestial, donde tu Espíritu es derramado y podemos volcar de tu presencia, Señor, aquellas almas que han dispuesto en esta tarde, Señor, ser ministrada por la palabra tuya, ser ministrada por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Seas tomando tú el control de estas ondas radiales, Señor, mi Dios. Sea tú, Señor, deshaciendo todo yugo que el enemigo esté poniendo, Señor. Seas tú peleando
peleando con tus ángeles guerreros, toda hueste del infierno, toda principado y potestad que se haya levantado contra tu pueblo, Señor. Sea, Dios mío, tú ministrando gracia, seas tú ministrando bondad y misericordia, Señor, amparando y consolando al afligido, Señor Dios mío, trayendo salvación al perdido, Padre Celestial. Oh, gracias, Señor, vas a ser tú glorificado. Por eso te damos la gloria y la honra y el poder sea tuyo solamente. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Queridos que están en la sintonía, vamos a hablar hoy del Valle de los Huesos Secos, ya que esta visión identifica al pueblo de Israel en el exilio con un gran número de huesos secos en un valle. La imagen presentada en la visión está allí en Ezequiel capítulo 37, describe el desánimo y la frustración del pueblo. Además, la visión profética muestra claramente tanto la restauración nacional de Israel como su restauración espiritual. Y en el aspecto nacional, o sea, como pueblo, Israel se puso sobre sus pies el 14 de mayo del año 1948, cuando fue declarado república independiente por la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, espiritualmente, Israel aún sigue abatido. Y la palabra de Dios, con relación al Nuevo Testamento, lamentablemente está muerta en sus corazones. Para ellos, el Mesías aún no ha llegado. Ezequiel 37, versículo 7 dice así: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Todo el mundo conoce y habla del pueblo de Israel, pero no hay espíritu de vida en él. Israel lamentablemente está muerto espiritualmente y es como un centro de atracción. Todo el mundo tiene puestos los ojos en él, en ese pequeño país, pero que sin embargo, que Dios lo colocó en el centro de las naciones del mundo. Veremos el tema de la restauración de Israel, tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual. Y podríamos decir una analogía, un parecido, una semejanza, una similitud con la iglesia de Jesucristo de nuestros días. Dios tiene el interés y el poder para cambiar al ser humano, para darle una nueva vida. Y aún en situaciones conflictivas, puede restaurar la vida del hombre y de todo un pueblo. Y por eso es que tienes que tener tu oído atento, porque aunque tú consideres que tu vida está destruida, aunque tú consideres que estás en la postración máxima, quizás ya por tu mente no pasa otra cosa más que la muerte, aún así Dios puede darle una nueva vida, como lo vamos a ver hoy día, a través de esta palabra profética, a través de esta visión que vio allí en Ezequiel. Aún en situaciones conflictivas, en situaciones de guerra, en situaciones de tremenda oscuridad y aflicción y dolor, en tiempos de luto y de silicio, de enfermedad, de falta de trabajo, Dios puede restaurar la vida del hombre y de todo un pueblo y de toda una nación. Por eso es que el Señor pide que nosotros como iglesia no estemos peleándonos los unos a los otros, sino que estemos unidos todos, rogando, haciendo rogativas, dice, por las autoridades, por los reyes de las naciones, porque lejos están de pensar en Dios. Sus pensamientos están ajenos a la palabra de Dios. Son ateos, son mentes ateas, donde solamente piensan en el progreso económico, en el progreso político, en el bienestar propio, y nada
con lo que Dios predica, que tenemos que vivir pensando en el prójimo, amándonos los unos a los otros como a nosotros mismos. Allí en 2 Corintios capítulo 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios puede hacer nuevas toda tu vida. Dios puede restaurar todas las áreas dañadas, tus emociones dañadas, tus sentimientos dañados, tu economía dañada, tu espíritu dañado. Hay tantas cosas que dañan nuestro espíritu. Hay tantas cosas que nuestros ojos ven, que nuestros oídos escuchan, que hacen daño a nuestro espíritu. A través del Espíritu Santo, Dios se manifiesta como la fuente del aliento y seguridad, como ese hermoso refugio eterno. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, decía el salmista allí en el capítulo 32, versículo 7. Él sabía que en el tiempo de la angustia el Señor era su refugio y que iba a ser rodeado de liberación. Toda atadura, no hay poder en este mundo que no pueda ser cortada por el poder de nuestro Señor, por el poder de la sangre del Cordero, por el poder del nombre del Señor que es sobre todo nombre y por el poder de su Santo Espíritu. Se acercan días decisivos lamentablemente para este pueblo Israel. Ya a Israel le restan días muy amargos aún por vivir. Si ha venido viviendo en toda la trayectoria que hemos estado estudiando, días muy duros, aún le tocan y le restan vivir los días más amargos sobre la tierra. Y esto le vendrá por causa del pacto que van a hacer con el anticristo en la época de la gran tribulación. Allí el profeta Isaías dice, hablando del pueblo de Israel, dice lo siguiente en Isaías capítulo 28, versículo 15. Pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Al haber hecho un pacto con el anticristo, han hecho un convenio con la misma muerte. Han hecho un convenio con el mismo Seol, con el mismo infierno. Y esto se refiere al pacto que va a hacer el pueblo de Israel con el anticristo en la época de la gran tribulación. Pero nosotros somos ministros de un nuevo pacto a través de Jesucristo. La iglesia de Cristo, somos ministros de un nuevo pacto, de un mejor pacto a través de Jesucristo. Un pacto sellado no con cualquier sello de hombres, sino sellado con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero. En Hechos capítulo 13, versículo 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El Señor ha hecho un pacto eterno con todo aquel que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es un pacto eterno, no tenemos ya que más estar sacrificando animalitos como se hacían en el antiguo pacto. Este es un pacto sellado con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo y derramado en la cruz del Calvario. Gota a gota fue derramada esa sangre para que tú hoy puedas tener todos tus pecados limpiados y perdonados. Colosenses 3:16 dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y vamos a ir ahora a la visión que vio allí Ezequiel, capítulo 37, abre tu Biblia. Comienza con una significativa visión, y cuando Ezequiel mira esa visión allí, el valle estaba lleno de huesos, y el Señor le hizo pasar cerca de los huesos, y pudo observar, en primer lugar, que eran muchos en extremo, muchos. Y en segundo lugar, que estaban secos en gran manera. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 2 dice lo siguiente: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová,
y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Qué era aquello? Ciertamente que eran huesos secos y en gran cantidad. Y a pesar de que su aspecto no era tan importante verlos materialmente muertos, sino más bien su condición espiritual. Era un ejército de muertos espirituales. No tenían vida, estaban lejos de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conocemos lo que es muerte espiritual. Y hermanos, hoy puedo hablar con autoridad de lo que es la muerte espiritual. Y delante de mi Dios, y delante de la palabra de Dios, y delante del Espíritu Santo, que es mi testigo fiel, puedo decir que Dios me mostró lo que es la muerte espiritual. Y no se lo deseo a nadie. Y Dios me dijo, te lo he mostrado para que sepas lo que sentirán la gente cuando estén en el infierno. Te lo he mostrado para que prediques con autoridad y con denuedo, para que sepan lo que significa estar separado de Dios. Hermano, no se lo deseo a nadie. Hermano, no deseo que nadie vaya al infierno. Porque lo que Dios me hizo vivir, lo que Dios me hizo disfrutar, no llamemos disfrutar en el buen sentido, sino sentirlo. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Esta visión que estaba mirando Ezequiel era la muerte espiritual. Israel murió espiritualmente cuando se contaminó con los ídolos de pueblos paganos. Y si usted está en pecado, amigo y amiga que estás escuchando, estás como un hueso seco delante de Dios. Usted es incapaz de dar fruto porque no tiene vida. Usted está muerto espiritualmente. Y yo le digo sinceramente, como dice el Señor, separado de mí nada podéis hacer, porque nada podemos hacer sin Él. Si estás en muerte espiritual, nada puedes hacer. Nada puedes hacer. Y eso es lo que el Señor le estaba mostrando a Ezequiel. La situación que Israel espiritualmente estaba por haberse contaminado con los ídolos de los pueblos paganos. Y si esta es tu situación en esta tarde, y yo no entendía por qué Dios me estaba mostrando eso. Y yo decía llorando, yo decía, Señor, ¿por qué me estás mostrando esto? Y ahora que lo estoy predicando, yo lo puedo entender. Lo puedo entender con lágrimas en mis ojos. Porque nada tiene peso en la vida cuando predicamos como una oratoria, porque hemos leído un libro o porque alguien nos ha contado. El peso lo da la experiencia misma. No podemos hablar lo que no hemos vivido. No podemos decir al mundo lo que es una muerte espiritual cuando Dios no te ha permitido, cuando Dios no te lo ha revelado. Mejor ni abras la boca. Pero si esta sierva te lo está diciendo, es porque Dios me lo ha mostrado. Hoy me lo ha mostrado Dios. Y te puedo decir sinceramente, porque Dios quería que hable con autoridad, para que tú te apiades de Israel, para que tú tengas misericordia de la condición que se encuentra esta nación, para que tú clames por ella, para que tú le pidas a Dios por esta nación,
para que tú gimas en el Espíritu, para que ellos no se pierdan, para que acepten al Mesías enviado. Ahora, ¿quiénes eran estos huesos secos? La Biblia muestra que era la casa de Israel. El pueblo de Israel no es cualquier nación, amigo que estás escuchando. Entiende que la condición de Israel también puede ser la tuya. Es el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Fue un pueblo elegido literalmente por Dios de entre las naciones. El Señor lo lleva allí a Ezequiel, a este campo de dolor. Y yo ahora lo entiendo a los profetas. ¿Por qué se turbaban? ¿Por qué quedaban atónitos? ¿Por qué iban en la indignación de su espíritu? ¿Por qué no querían ir? Porque la visión era muy fuerte. No la podían soportar. Por eso quedaban como muertos. Por eso sus rodillas no se podían levantar. Y era solamente el Espíritu de Dios que lo tenía que poner de pie. Te puedo asegurar, hermano, que si no fuera el Espíritu Santo, yo no estaría hoy con ustedes hablándole en esta tarde. Si no fuera por el poder del Santo Espíritu de Dios, no podríamos nosotros decir lo que Dios nos muestra. Y Dios no nos va a mostrar siempre cosas bellas ni cosas lindas. Dios nos va a mostrar muchas veces cosas que nos van a doler. Situaciones nos van a mostrar muchas veces. Dios se va a revelar en nuestras vidas sobre personas. Porque anoche a mí Dios también me mostró en sueños. Y me dijo ayer tarde, cuando estábamos orando con mis hijos, te mostraré quiénes son los que se han levantado contra tu vida. Y cuando me fui a dormir, el Señor me lo reveló. El Señor me lo mostró. Pero no me lo mostró para que yo le haga guerra. El Señor me mostró para que le tenga misericordia, para que clame por su vida. Hermano, el Señor te va a llevar en estos tiempos a que tu espíritu vea muchas cosas. Porque es el tiempo de clamar. Porque no es el tiempo de que estés dormido. No es ese el tiempo que estés viendo televisión y distrayéndote con las mentiras de Satanás. No es el tiempo para que las iglesias se estén peleando. No es el tiempo para la avaricia ni para la envidia. No es el tiempo para los pleitos, las rencillas, los enojos, las contiendas. Es el tiempo para que limpiemos nuestras vestiduras, para que estemos listos para irnos en el rapto, porque Cristo ya viene pronto. Ayer estaba leyendo y esta mañana también en Hebreo. Lee la carta de Hebreos, es una carta muy importante. Creo que en el capítulo 10 o 9 por ahí estaba leyendo. Ya un Bernabé o Pablo, quien haya, algunos dicen que Bernabé otro Pablo, sea quien sea que la haya escrito a esta carta maravillosa, con espíritu levítico, estaba diciendo y hablando ya de la pronta venida de nuestro Señor. Y tocaba mi corazón y yo decía, ¿cómo hay personas que hoy en día dicen que todavía faltan miles de años? ¿Cómo puede ser posible que haya personas que digan eso cuando aquellos apóstoles, aquellos misioneros, que muchos de ellos tuvieron la oportunidad de estar con Jesucristo, hablaron de la pronta venida de nuestro Señor? Y esto es lo que el Señor lleva a Ezequiel a este campo de dolor para que viera estos huesos secos que simbolizaban la casa de Israel y su condición desesperante. Esta situación es análoga a lo que sufrirán, parecida, semejante, similar a lo que sufrirán los creyentes si se contaminan con el mundo. Entienda que cuando el creyente se llena de vanidad y se descuida las cosas del Señor, dejando de orar, dejando de ayunar y de buscar a Dios, se va a poner seco como la casa de Israel. No es para que nosotros estemos con ojos para juzgar a esta nación. Es para que estemos clamando por ella y viendo nuestra situación, haciendo un viraje hacia nuestro interior.
porque es una analogía de lo que muchas veces nuestra vida puede estar pasando si estamos lejos de Dios. Si estás adorando otros dioses ajenos, estás en una condición de huesos secos ante la presencia de Dios. Recordemos que no somos de este mundo, como dice San Juan 17:16, sino que en Mateo 5:16 dice el Señor que somos la luz del mundo. Estamos en el mundo para alumbrar delante de los hombres. Así dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero por sobre todo, tenemos la responsabilidad de una gran comisión, hermano. La comisión les dijo el Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16:15 al 18. Esa es la encomienda de nuestro Dios acá en la tierra. Por eso hay evangélicos hoy en día que lamentablemente están más secos que la casa de Israel. Se han puesto indiferentes, tibios, mundanos. Ya no son carne sólida, ahora son solo huesos secos. Eran de Dios, pero ahora están del lado del enemigo. Pero si se tornan a Dios, Él oye al temeroso, al contrito, al afligido, al humillado. Dice: si mi pueblo se humillare y clamare, yo oiré desde los cielos y sanaré sus tierras, dice el Señor. El Señor oye al temeroso y al que hace su voluntad, y también les dará vida en abundancia. Como dice San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor quiere que tú tengas vida en abundancia. No quiere el Señor que andes postrado, entristecido. Yo no digo que no vamos a pasar situaciones adversas, porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido. Pero no debemos andar entristecidos, porque el Señor dice que en Él somos más que vencedores, porque Él nos amó primero. Hay una victoria que nos acompaña a los hijos de Dios. Tenemos un poderoso gigante que va aplastando todo lo que se levanta delante nuestro. Tenemos un Jehová Nisi que pelea toda nuestra batalla y que muchas veces nos dice: estáos quietos y mirad la salvación que de mí vendrá, dice el Señor. Y así le dijo el Señor en Jeremías 6:16 a este pueblo, y a ti también te lo está diciendo en esta tarde: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Quieres hallar descanso para vuestra alma? No hay otro camino que el volverse a las sendas antiguas. Búscala, las sendas antiguas están en la Biblia. No están en las prédicas, en los pensamientos que están ahora imperando en muchas iglesias. En esos pensamientos de prosperidad, en esos pensamientos que lo único que hacen es hacer pensar en programas y en actividades donde las iglesias se están transformando en clubes sociales. Las sendas antiguas son las sendas de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, que ayunaba, que oraba, que compartían el pan junto, que comían, que no se envidiaban, que tenían todo en común, que se amaban, que oraban los unos por los otros. Esas son las sendas antiguas. Andar en la voluntad y en los mandamientos de nuestro Señor. ¿Cuál es la respuesta del profeta? Allí en Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Luego el Señor pregunta al profeta: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Ezequiel no sabía si vivirían,
pero sí conocía que Dios podía darle vida. Él sabía que las personas a las cuales pertenecieron estos huesos podían volver a la vida con tan solo una orden de Dios. Y esto debe ser para nosotros una gran enseñanza. Nuestra confianza debe estar siempre puesta en el Señor. Cuando no sepamos algo, preguntemos a Dios. Y cuando no podamos hacer algo, seamos sinceros. Y digámosles a Dios, yo no puedo, pero tú puedes. Hazlo conforme sea tu voluntad. Pues dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4:3, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Tú te preguntas, Señor, ¿y cuál es tu voluntad? ¿Eso le estás preguntando a Dios? Dios te lo responde. Dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Nuestra santificación, esa es la voluntad de Dios hacia nuestras vidas. Que tú vivas una vida en santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie ha de ver a Dios. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. No son tus propios pensamientos, no son tus caminos, no es lo que el mundo te ofrece. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Creemos ciertamente que Dios lo puede todo, porque dice la Biblia en Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. Y si tenemos al Hijo, la sabiduría de Dios está disponible para todos nosotros. Dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y Dios te dará sabiduría de lo alto, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, porque dice la Biblia que esa perece, esa muere. Él te va a dar una sabiduría que es eterna, sabiduría de Dios en misterio, que Dios te lo puede revelar en su buena voluntad. Todo está disponible. Y Pablo dijo que cuando tenemos a Cristo, estamos completos. Allí en Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y el Señor habla otra vez a Ezequiel y le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Allí en Ezequiel 37, versículo 4. ¿Qué oportunidad tenían los huesos secos de volver a la vida? ¿Te sientes así como un hueso seco? ¿Sientes que ya tu vida no tiene hálito alguno? ¿Qué oportunidad tenían los huesos secos de volver a la vida? Solo una: oír palabra de Dios. Y hoy Dios quiere que tus huesos espirituales tengan vida. Y es por eso que hoy Dios a través de su palabra te está hablando. Porque no es con nuestras palabras de hombre, es con el poder de la palabra del Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios nos vivifica, porque la palabra de Dios es vida. Y ahora, ¿qué palabra le predicó el profeta? Allí en Ezequiel capítulo 37, versículo del 5 al 6 dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Ciertamente que la palabra de Dios es vida. No hay nada que te pueda dar vida, solamente la palabra de Dios. Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida, asidos, agarrados de la palabra de vida. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ezequiel habló palabra de Jehová a aquellos huesos secos, que es palabra de vida. Santiago capítulo 1, versículo 18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y cuando Ezequiel habló palabra de Dios a aquellos huesos,
Dice que se oyó un tumulto terrible en aquel campo. Ezequiel capítulo 37, versículo 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Tú crees que te han dejado destruida? ¿Tú dices ya no puedo ser reparada ni como vasija rota? Una vez una persona dijo: han destruido tanto mi vida que no puedo reconstruir cada pedacito, porque cada pedacito ha sido pulverizado. Yo te estoy diciendo lo contrario. Si tú crees que alguien ha destruido tu vida de tal forma que tú crees que ya no vales nada, acá el Señor te dice que se van a juntar cada hueso con su hueso. Aunque parezca que tu vida espiritual sean huesos, todos separados y mutilados, muertos, y que no tienen sentido ya en tu vida. Aunque tu vida espiritual tú la sientas así, yo te digo que hay uno solo que te puede dar vida, y es Cristo Jesús. El poder de la sangre de Jesucristo derramado en el Calvario, que ha venido al mundo Jesucristo para derramar esa sangre, para que tú hoy puedas tener vida y vida en abundancia, para que no seas simplemente huesos mutilados a punto de ser exterminado. Cada hueso se unía uno con otro, sujeto con sus tendones, y de pronto formaron esqueleto, dice. Y apareció sobre ellos nervio, apareció carne y se cubrieron de piel. Ya no parecían esqueletos. Ahora su aspecto era el de personas con todas sus partes recuperadas. Ezequiel 37, versículo 8 dice: y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritus. Lo único, dice la Biblia, que no tenían era espíritu. La palabra le dio cuerpo a esos huesos, pero faltaba el espíritu. Así está el pueblo de Israel. Hoy está en pie, mas no tiene la vida del Espíritu Santo. No tiene la vida del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Estás hoy en pie? ¿Estás trabajando? ¿Estás en tus rutinas diarias? Pero no está el Espíritu de Dios en ti. Es tremendo vivir con una sentencia de muerte. Porque te digo, amigo y amiga que estás escuchando, cuando no tienes el Espíritu de Dios en tu vida, eres como un muerto acá en la vida. Todavía tienes hálito de vida humano, todavía el corazón te late, pero no tienes el Espíritu de Dios. No tienes la vida que da solamente el Espíritu Santo. Usted puede predicar la palabra por años si quiere, y si falta la unción del Espíritu de Dios, los huesos no se cubrirán de carne, los ojos se quedarán ciegos, el mudo no hablará, el cojo no andará, no habrá espíritu de vida en ellos. Y cuando Ezequiel vio esa multitud, dice que ya no eran esqueletos, ahora tenían cuerpos, ahora tenían nervios, tenían carne y tenían piel, pero no se movían. Estaban muertos espiritualmente. Mas Dios le dijo a Ezequiel, allí en Ezequiel capítulo 37, versículo 9, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ezequiel obedeció sin titubear, no le preguntó a Dios por qué. Allí en Ezequiel capítulo 37 dice, y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies. Y un ejército grande en extremo. Cuando antes era solamente huesos secos tirados, un ejército de huesos tirados, secos. Ahora era un ejército grande en extremo puesto de pie. Ese es el secreto. Si Dios te manda a hacer algo, hazlo sin titubear, sin dudar. No le preguntes a nadie. Cuando estás en la encomienda de Dios, no tiene que importarte el qué dirán. No te tiene que importar lo que la gente diga de tu vida.
No te tienen que importar las palabras que abren detrás de tus espaldas. No te tienen que importar las palabras que se digan detrás de las puertas cerradas. Cuando tienes una encomienda de parte de Dios, Él es el jefe. Tienes que obedecerlo. Ezequiel llamó al Espíritu y dijo: ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. De pronto comenzaron a levantarse y cobraron vida y estuvieron sobre sus pies. Era un ejército grandísimo, y en aquella visión maravillosa Dios le muestra a Ezequiel la caída y la restauración del pueblo de Israel. Porque va a haber una gloriosa restauración para esta nación escogida de nuestro Dios. Pentecostés tiene una enseñanza similar al de esta visión. En esta ocasión del Pentecostés también estaban reunidas gente, un grupo de personas que ya tenían carne y nervios, estaban esperando recibir la llenura del Espíritu. Se sentían vacíos, sin vida, les faltaba algo para tener vida en plenitud. No sé cómo te sientes tú sin la presencia del Espíritu Santo, pero te puedo asegurar que no es ninguna experiencia grata vivir sin la experiencia de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Eres solamente huesos secos. Podrás estar de pie, pero no tienes la plenitud. Todos allí en el Pentecostés estaban reunidos. Dice que estaban unánimes, todos juntos, unánimes, esperando ese bautismo en el Espíritu Santo que su maestro le había dicho antes de irse al cielo. La palabra de Dios que se les había hablado les había dado carne y vida, pero faltaba la vida del Espíritu. En el día del Pentecostés descendió, dice, como una tempestad. Y cuando aquel viento recio descendió sobre ellos, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces dice que Pedro se levantó y empezó a predicar la palabra. Y en su primer mensaje, como 3,000 personas se convirtieron a Jesucristo. Cuando aquella multitud cobró vida y se puso en pie, era un ejército grande en extremo. Entonces dice, el Señor le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Allí en Ezequiel capítulo 37, 11. Muchos evangélicos están como Israel. La idolatría y la mundanalidad llevaron a Israel a esa indiferencia con Dios. Y hoy multitud de cristianos evangélicos están mundanos e idólatras como lo estuvo Israel. No solo porque pueden tener ídolos, porque aunque no los tengan, si son codiciosos, también son idólatras. ¿Qué dice la Biblia en Colosenses 3:5? Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Los deseos de la carne le gobiernan. Y esto es idolatría, igual que si tuvieran ídolo. Israel murió espiritualmente por ser codicioso, por ser idólatra, por ser indiferente, por ser terco y rebelde. Pero Dios dijo: voy a traerles vida, voy a soplar sobre ellos y los voy a restaurar otra vez. Allí en Ezequiel 37, versículo 14 dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y el Señor le dijo más a Ezequiel, allí en el capítulo 37, versículo 1:
He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Los saqué a diferentes lugares, y los haré subir a las montañas de Israel. Ya no serán dos naciones, serán un solo pueblo. Unidad. Hermanos, eso es lo que el Señor está pidiendo a las iglesias de Argentina. Hay dos tremendas potestades que están imperando en nuestra querida nación de Argentina, que es el espíritu de religiosidad y es el espíritu de división. No hay unidad. Y Dios viene a buscar una iglesia unida. Dios viene a buscar una iglesia entera y no mutilada. ¿Por qué no nos podemos juntar? ¿Por qué el pueblo de Dios no pueden hacer consensos y estar de acuerdo? ¿Por qué no pueden haber conferencias y salirnos regocijados sin criticarnos? ¿Por qué cada uno quiere seguir su propio camino? ¿Por qué no podemos compartir eventos y situaciones con otros hermanos? Porque estamos separados, porque ese espíritu está gobernando nuestros corazones. Y el Señor no nos va a llevar si está imperando esa potestad, porque son potestades de las tinieblas. Espíritu de religiosidad. ¿Crees que porque vas a la iglesia? ¿Crees que tú ya estás en condiciones? ¿Crees que porque todos los domingos no faltas a la iglesia? ¿Crees que porque realizas tu ministerio de todos los domingos, de todos los días de la semana? ¿Crees que tú ya estás en condiciones ante Dios? El Señor muchas veces le dijo: fariseos hipócritas, hacen largas oraciones en las esquinas y andan allí con sus vestiduras, con sus filanterías estiradas, haciendo notar a todos los demás que son de un rango especial y superior. Pero no son nada. Son sepulcro branqueado, donde solamente hay olor a muerte y pudrición de huesos secos. Esos dos espíritus están gobernando. Por eso el amor de muchos se ha enfriado. Porque es el espíritu de las tinieblas que se ha apoderado de las iglesias. Es el Espíritu Santo, se lo ha dejado afuera, se le ha cerrado la puerta. Y se ha metido el mundo con todos los principados y potestades de las tinieblas gobernando. Dice en Ezequiel 37:22: los haré una nación en la guerra en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. El Señor va a venir a restaurar a Israel en la gran tribulación. Iglesia, el Señor quiere restaurarnos a nosotros. El Señor quiere que nosotros estemos unidas, porque el Señor se va a llevar una iglesia, una esposa unida. Los que estén con divisiones, con pleitos, con rencillas, con contiendas, no se van a ir en el rapto. Nos conviene estar unidos, ayudándonos los unos a los otros. Nos conviene estar orando los unos por los otros. Nos conviene estar predicando y siguiendo los mandamientos que el Señor ha mandado. Porque esa es la iglesia que viene a buscar Dios. No viene a buscar huesos secos, separados y mutilados. El Señor viene a buscar una iglesia con el Espíritu Santo, rebosante en plenitud. Una iglesia unida con la presencia poderosa y hermosa del Espíritu de Dios. ¿Por qué se dividió Israel? Cuando murió Salomón, Israel se dividió en dos reinos. Dejaron de ser una sola nación como antes. Y ahora se componía de dos reinos: Israel y Judá. ¿Cómo se las arregló el diablo para hacerlo? La obra más triste, más trágica que hace el diablo es dividir al pueblo de Dios. Como dividir los hogares de la familia. Israel así fue engañado por el enemigo y fue dividido en dos reinos. Entiendan todos los cristianos, evangélicos, pentecostales, pastores, evangelistas, líderes conciliares, como le quieran llamar. El llamado a la iglesia hoy es la unidad.
no el ecumenismo, que es muy diferente, abismalmente diferente, no el ecumenismo. La unión de una iglesia comprada con la sangre del Cordero, lavada en la sangre del Cordero, purificada con el poder de la palabra de Dios en obediencia a su palabra y con la plenitud de la presencia del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que Dios viene a buscar. Y esa es la iglesia que Dios está llamando hoy y diciendo, vengo a buscar una iglesia unida. Porque allí, como dice San Juan capítulo 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo le vas a predicar al mundo? ¿Cómo le vas a decir de tu Dios, de tu Cristo, si andas una vida en disolución, una vida separada, una vida divorciada? Porque si no estamos en obediencia a Dios, estamos divorciados de nuestro esposo. La novia está divorciada, separada. Israel era poderoso, pero cuando se dividió en dos naciones, se debilitó. Peleaban entre ellos. Ahora el problema no eran los filisteos. Ahora el problema era Israel con Judá. O sea, hermano contra hermano. Gálatas 5, 24 al 26 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, tenemos que tomar autoridad sobre toda obra del enemigo de las almas y de todo fruto de la carne. Tenemos que amarnos los unos a los otros, porque ¿qué le pasó a Israel? Ya no estaba contra sus enemigos. Nosotros ya no estamos peleando con nuestros enemigos. Ahora hay peleas internas. Ahora los hermanos están peleando. El hermano que no puede perdonar a su hermano está perdido. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? El siervo del Señor, ya sea pastor, sea evangelista, maestro, diácono, anciano, lo que sea, si está enojado con el hermano, está perdido. Hay que reconciliarse. El Señor pide que nos humillemos. Cristo es el más grande. Es más grande que todos nosotros y sin embargo, Él se humilló y dio el ejemplo. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que unirnos. No somos nosotros el Israel dividido, somos la iglesia de Jesucristo y tiene que estar unido entre sí el cuerpo del Hijo de Dios. Un cuerpo unido que rompe el yugo del diablo donde quiera que va. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué esta victoria? Por la unidad de este grupo de hermanos. Ahora el mismo Cristo clama diciendo en San Juan capítulo 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Si estamos divididos, el mundo no va a creer en Jesucristo, hermano. Por más que prediquemos bonito y que tengamos buena oratoria y que tengamos unción y que estemos llenos de don y de la gracia de Dios, el mundo no va a creer en Jesucristo. Porque tenemos que ser semejante a Él para que el mundo pueda ver y creer, pueda ver en nuestras vidas a Jesucristo. Fíjate este punto importante. Serían uno, o sea, enfatiza la unidad. Nosotros tenemos que clamar por eso. Cada pastor en su iglesia debe orar profundamente por la unidad de sus ovejas, de su iglesia. Porque a veces es triste para los pastores estar en una iglesia y ver divisiones, que unos son de un grupo, que uno es de Apolo y otro es de Pablo. Somos de Jesucristo. No podemos andar peleándonos y divididos. Es responsabilidad nuestra ser uno en Cristo. De eso nos va a pedir cuenta Dios. ¿Cómo han estado en el mundo? Yo lo he expuesto para que el mundo crea en mí. Hay que vivir la palabra. Cada persona es responsable de hacerlo. Cada persona. No vamos a pensar que solamente el pastor, que solamente el evangelista, que solamente el diácono, que solamente el líder. Cada persona debemos luchar por la unidad. Debemos santificarnos en la verdad y en la palabra, la verdad que es la palabra de Dios. Para dar un testimonio limpio delante del mundo, debemos ser perfectos en unidad, soportándonos. Muchas veces nos vamos a tener que soportar, hermanos. La Biblia lo dice, soportándonos unos a otros con paciencia y en amor. Muchas veces no va a ser fácil que convivas con tu hermano, porque no tienes el mismo carácter, porque no tienes las mismas costumbres, porque no has sido formado con el mismo pensamiento. En fin, tantas situaciones que te pueden llevar a ser diferente con tu hermano. Pero te tienes que soportar. Con paciencia, dice, y en amor. Dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor nos ha llamado a ser pacificadores. Pacificadores. No a ser guerreros y a buscar a quién destruyo más, a ver a quién dejo tirado más en el camino, a ver a quién de mis hermanos lo volteo más rápido. No nos ha mandado el Señor a eso. El Señor nos ha mandado a ser pacificadores. Y volviendo a Israel, Dios le dijo a Ezequiel: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel. Y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Mi siervo David será rey sobre ellos. Todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Parte de esta profecía es cumplida ya. Lo habló Ezequiel hace miles de años y se cumplió. Los sacó de todas las tierras, de tantos lugares, y los trajo a las montañas de Israel. Allí están. Son un solo pueblo, la República de Israel. Y luego de escuchar una alabanza, vamos a seguir tratando acerca de la morada en Israel. Morada en Israel. Dijo además Dios: los purificaré y pondré mi morada en medio de ellos. Ahora fíjense bien en la promesa. Él vendrá cuando Israel regrese y restablecerá su morada en medio de este pueblo. Lo más importante de esto es que establece una morada en medio de ellos. Quiere decir que Israel fue puesto en la tierra de Palestina, donde estaba antes.
son una sola nación. Ahora falta lo que el Señor dijo en Levítico capítulo 26, versículo 11 al 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Hay algo muy importante que cada creyente debe saber. Y es cierto que el Señor dijo que viene a establecer morada en Israel. Pero el profeta Zacarías, en el capítulo 14, versículo 5, dijo: y con él todos los santos. ¿Qué significa esto? Que él va a establecer morada, como le dijo a Ezequiel, pero con él viene un pueblo santo. Y la Biblia dice que el Señor viene a poner su santuario, su morada en medio del pueblo de Israel que está aquí esperando. No viene solo. Dice Zacarías que sus santos vienen con él. Los creyentes del Evangelio, los que son lavados en la sangre del Cordero y que están llenos del Espíritu Santo, vienen a vivir con él y a establecer ese reino en el pueblo de Israel. Eso nos muestra que antes de que él venga a establecer su morada en Israel, tiene que llevarnos a nosotros para el cielo. Él tiene que unirse con nosotros allá arriba para luego bajar a reinar con Israel. Por la palabra sabemos que Israel está como un solo pueblo, y esto implica que nos vamos muy pronto para el cielo. Mateo capítulo 19, versículo 30 dice: pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Eso, ¿por qué? Si ellos estaban primero. Porque los primeros fueron hijos desobedientes, fueron hijos indiferentes, rebeldes, contumaces o tercos y mal agradecidos. Por eso, siendo primero, serán postreros. Asimismo le pasará a la iglesia de Jesucristo. Algunos que llevan años de convertidos se han descuidado y se están descuidando, y cuando suene la trompeta no se van a ir con Cristo. Y otros que han sido hasta siervos de Dios por mucho tiempo, cuando suene la trompeta, lamentablemente no se van. Son como Israel, indiferentes. Están cansados, no luchan, no buscan de la presencia de Dios. Y esto es una batalla constante, donde no está permitido el cansancio, hermanos. No está permitido el cansancio. Esto es para valiente, es para el esforzado, como dice el Señor: esforzaos a entrar por la puerta estrecha. El camino de Dios es para los esforzados, los que dicen: no me voy a cansar, no me voy a quedar volteado en el camino, no voy a hacer nada con la saeta, me cubro con la sangre del Cordero contra toda saeta del enemigo. Nuestra fortaleza viene de Jehová. Caleb dijo a los 80 años que estaba como a los 40. En Josué capítulo 14, versículo 10 al 11 lo podemos leer. Dice así: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Moisés, a los 120 años, sus ojos aún no se habían opacado, dice.
Se fue al monte y allí durmió en los brazos de Dios. Deuteronomio capítulo 34, 7 dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Eran hombres que vivían para Dios. Es el llamado a llevar la palabra a todos los lugares. Es el llamado desesperado, pero tristemente muchos están entusiasmados con los estudios, con los trabajos, con los deportes y con otras actividades sociales que no pueden aceptarlo. Y yo no digo que no estudiemos y que no trabajemos, porque el Señor no enseñó eso. El Señor dice que con dolor traerás el pan a la casa. Comeremos ese pan con dolor, traído por fruto del trabajo. El obrero es digno de su salario. O sea, siempre el Señor nos está hablando que se debe trabajar. Y nunca vas a conseguir un trabajo si no estudias. Pero no puedes poner toda tu esperanza en el estudio, toda tu esperanza en el trabajo, toda tu esperanza y toda tu alegría en el deporte y en otras actividades. Quizás estás un 80% del día pensando en los campeonatos, en los exámenes, en las cuentas que tienes que hacer, en las altas y bajas en el trabajo que tienes que dar. Y ya cuando tienes que vivir para el Señor estás cansado. No tienes ni hálito para prepararte, para preparar un mensaje. No tienes ni aliento para doblar tus rodillas. Porque ya no queda nada para Dios. Eso no puede ser. Proverbio 23, 4 nos advierte y nos dice: no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Sé prudente y desiste. ¿A qué te llevará la riqueza si no nos vamos a llevar nada de esta tierra? Raíz de todo lo mal es el amor al dinero, dice el Señor en su palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces el dinero se transforma en nuestro amo y gobierna todo nuestro ser. Y tenemos dinero y queremos más. Y tenemos más y queremos más. Y nunca insaciable por tener más y más y más. Y al fin y al cabo nuestras mentes están pensando solamente en el dinero. Y cuando tenemos que pensar en Dios, ya no hay espacio, ya no hay lugar en nuestro ser. Porque toda nuestra mente está pensando en las cuentas bancarias, en las transacciones que tenemos que hacer, en cómo hacer para tener mayor ganancia. Y no nos acordamos que el Señor dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hay que despertarse. Puede ser que estés muerto espiritualmente, semejante a esos huesos en la llanura donde estuvo el pueblo de Israel. Pero como muchos están indiferentes y llenos de mundanalidad y medios muertos, pasarán por la gran tribulación. En cambio, muchos postreros se llenan del Espíritu Santo, se purifican primero con la palabra del Señor y se preparan y pasan a ser los primeros para esa gloriosa partida hacia el cielo, que todos los hijos de Dios tenemos que estar expectantes y tenemos que estar preparándonos, porque el Señor viene muy pronto. Se repetirá la historia de Israel, que fue primero, pero ahora será último. Y algunos evangélicos que fueron primero, tristemente serán postreros también, porque tienen el mismo espíritu que tenía Israel, ese espíritu rebelde, terco y contumaz. El verdadero israelita, el verdadero creyente, tiene un espíritu de obediencia, tiene un espíritu de humildad, tiene un espíritu de mansedumbre y de hambre y sed de Dios. No de hambre y sed de las riquezas de este mundo, no de hambre y sed de estatus social, o de fama, o de vanagloria, sino de mansedumbre y obediencia como fue nuestro Señor. Se mueve en el Espíritu y en el poder de Dios.
Hay que despertarse para que podamos ser primeros. Y tenemos que mirarnos en ese espejo que fue Israel, que es Israel, y avanzar, porque ya se hace tarde. Jesús les llama desesperadamente para que los que una vez les sirvieron no se queden. Así que hay que llenarse del Espíritu Santo, hay que pedir, hay que buscar. El Señor dice que el que busca halla, el que pide se le da y el que llama se le abre. Pero hay que permanecer en su palabra, porque el Señor dice que el que permanece en mí, el amor del Padre permanece en él. Y pedid cualquier cosa y os será hecho. Por lo tanto, hay una consigna para que nuestras oraciones sean contestadas. Tenemos que permanecer en el Padre, permanecer en Él. ¿Y qué significa permanecer en Él? Permanecer en la obediencia a la palabra de Dios. Hay que estar en ese primer amor, en ese amor cuando nos convertimos y no nos importa nada, nada de lo demás. En ese primer amor. Pronto Jesús desciende a establecer su morada con Israel. Los que estén llenos del Espíritu vendrán con Él. Quiere decir que antes de descender, el Señor con los santos tiene que decir que primero subió. Tiene que decir, sube pueblo mío. O sea que los que estén llenos del Espíritu van a oír ese clamor y se elevarán. Y los que estén sordos espiritualmente y vacíos de Dios no se van a ir. Para que podamos bajar del cielo primero nos tenemos que ir en el rapto. Para que después podamos bajar con el Señor. Los santos, dice. Vuelve otra vez. Yo sé que es difícil ayunar, pero a Dios le agrada. Y van a haber muchas respuestas. Puedes hacer el ayuno de Daniel. Puedes pedir la guía del Espíritu Santo que te ayude cómo hacerlo. Tienes que leer la Biblia. Tienes que interceder, llorar. Tienes que aprender a llorar. Ya basta de esa soberbia, de ese querer aparentar que eres fuerte. No porque llores sos débil, nada de eso. Nada de eso. El Señor lloró. El Señor lloró. Grandes gotas de lágrima dice que derramaba en el Getsemaní. Cuando estaba diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba llorando porque era grande la aflicción. Su alma estaba turbada, su espíritu, por lo que le esperaba pasar, por ese calvario, por esa vía crucis que tenía que atravesar. ¿Quiénes somos nosotros para no querer derramar lágrimas si nuestro Señor lloró? Y lloró en varias oportunidades. Se conmovió, dice el Espíritu, cuando vio cómo lloraban Marta y María. También se conmovió cuando vio a varios que estaban allí con la hija de Jairo. El Señor se conmueve. Y el Señor llora. ¿Por qué somos nosotros de tener ese pensamiento que no hay que llorar en las iglesias? Por todo el contrario. Hay que derramar todas las lágrimas, vaciarnos si es posible. Vaciarnos. Y el Señor nos va a llenar. Nos va a llenar de su plenitud, de su consuelo, de su amor, de su plenitud. Hay que volver a las primeras obras. Hay que acordarse que Dios da vida a los huesos secos, que sopla espíritu de vida. Sus huesos secos volverán a recibir nervios, carne, piel, y tendrán vida de nuevo. No van a ser de los postreros, sino de los primeros, que cuando se abran los cielos y cuando aparezca entronado el Rey de Reyes con su cetro de justicia y con todos los ángeles, podamos ser de los primeros para irnos con Él. Primicias del pueblo de Dios que se va. Los primeros, hermanos. No te quedes como el postrero, porque te vas a quedar en la gran tribulación y va a ser triste. Triste va a ser, muy triste va a ser, si te tienes que quedar a ser postrero por haber querido andar en la dureza de tu corazón, en un corazón terco, en un corazón duro y soberbio, orgulloso. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe,
ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. También el libro de Ezequiel nos dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Ezequiel 33:5. Y antes de terminar me gustaría leerle una carta que escribió Dios Padre, le dio a una profeta para que todo el mundo lo supiera. Y bueno, yo he separado esta que habla acerca de Israel, ya que estamos hablando de Israel, y quiero leérselas. Una parte dice así: yo, Dios, el Padre de Jesús, estoy airado con la tierra y sus habitantes, que son tan terriblemente irrespetuosos de mi santo nombre. Estoy furioso que tan profundamente ignoren el sacrificio de mi puro y santo Hijo, quien les regaló su propia vida y sangre. Estoy airado por el atento de destruir a mi pueblo y a Israel. Mi palabra es clara: si tocas a mi pueblo y la tierra que les he dado, ¡ay de ti! Te destruiré por tocar a este pueblo, con el que tengo un pacto sagrado. Cualquiera que toque la tierra sagrada de mi pueblo, con quienes tengo un pacto, será destruido. ¿No soy yo fiel a mi palabra? Yo soy Dios, yo no me olvido de mis pactos. Yo recuerdo, aun cuando los humanos ya se han olvidado. Yo mantengo mis pactos. Ahora yo desataré gran dolor, ira y fuego sobre aquellos que traten injustamente a mi pueblo, y rasgaré su tierra. Y esto será así: yo no destruyo sin razón, pero soy claro acerca de mis advertencias. Toca a mi pueblo y tierra que son parte de mi pacto, y verás destrucción. Mi ira será sobre ti. Está escrito en mi palabra. Yo he escrito estas palabras, y mi santo libro ha sido claro. El mundo se lamentará de esta decisión de destrozar y separar mi pueblo del pacto, de mi tierra del pacto. Aunque los humanos se olviden de sus promesas, yo, Dios, nunca olvido. Que esto permanezca como una clara advertencia de lo que viene. Muerte y destrucción, tristeza y lamento vienen, porque tú eliges la maldad, porque eliges contra mí, porque rechazas a mi Hijo, porque te rehusas a recibir mi espíritu. Tú eliges la maldad, tú rechazas a Dios. Has sido advertido, mi palabra es clara, ha sido claramente escrito y presentado ante ti, lo que será el resultado final de tu locura. Mi pueblo permanecerá, lo que despedaces será despedazado en tu propia tierra. Cuando dividas lo que está bajo un pacto divino, tú experimentarás división. Así será. No tengo tiempo para tu maldad. Tú sabes lo que estás haciendo y tu elección será tu ruina. Yo, Dios, yo soy, ha hablado. Yo soy Yahweh, fuego del cielo. Estas son mis palabras. Tiembla de temor. Estas son una de las cartas. Por lo tanto, hermanos, hay un Dios en los cielos que mira todos nuestros actos. Y así como las celas fuertemente dice, se lee a Sión, ¿de quién estamos hablando? También nos cela a nosotros, los que somos su iglesia, su esposa. Como cualquier esposo que ama a su esposa y la cuida, la cela. Así nuestro Dios. Tenemos que estar unidos y tenemos que tener cuidado qué hacemos contra la iglesia de Dios. Porque muchas veces se levanta guerra y creemos que es contra las personas. Y no es contra la persona. Es contra la iglesia de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado y mucho temor de Dios. Este es el tiempo de que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como dice el Señor.
Y temblor no es una actitud de quietud. El temblor es algo que me ha movilizado, me ha movido la estantería y mi cuerpo se ha descontrolado. No lo puedo controlar. Así tiene que ser nuestra actitud. Nuestra salvación la tenemos que cuidar porque nadie va a cuidar tu salvación acá en la tierra. La salvación es personal. Tú tienes que ponerte a cuenta con Dios. Tú tienes que pedirle al Cordero que limpie todos tus pecados, porque Él ha venido a la tierra a morir por ti. Dios Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo, quien ha dejado todas sus glorias para venir a morir en una cruenta cruz. Una muerte tremenda, que en otra oportunidad vamos a leer otra carta que Dios relata y que a mí me ha hecho casi llorar cuando iba leyendo cómo iba especificando las cosas que le hicieron a Jesucristo en ese Vía Crucis. Y que Él mismo dice que ni la mente de nosotros puede llegar a imaginar las cosas que esos hombres malvados y pervertidos, desenfrenados y ávidos de maldad, le hacían a su Hijo. Feroces, con maldad atroz. Entonces, no cualquiera ha ofrecido su vida. Ha sido el Hijo de Dios el que ha venido aquí a la tierra a morir y ha derramado de su sangre gota a gota. Desde el Getsemaní dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Ya venía agonizando el Señor, porque ya sabía la muerte que le esperaba, por ti y por mí. No podemos pisotear la sangre del Cordero, teniéndola en poco, porque ya no hay sacrificio más, dice allí en la carta a los Hebreos. Ya no hay sacrificios más, aquel que ha sido iluminado y que ha gustado de la gloria y del poder de Dios y de su Santo Espíritu. Ya no hay más sacrificio para esa persona. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Por más que se levanten esos predicadores que hablan cosas livianas y que lo único que quieren hablar para esconderse, es decir, vamos a hablar solamente del amor y la prosperidad. Tenemos un Dios de amor, por eso entregó su vida para morir en una cruz. Ese es el mayor amor de nuestro Dios. Dios no ha venido a amarnos para que nosotros cubramos nuestros pecados haciendo toda clase de inmundicia y decir, no, el amor de Dios cubre multitud de pecados. No es así. El amor de Dios ha sido entregarse para que tú no tengas que estar en esa cruz, para que tú no tengas que morir e ir al infierno. El Señor Jesucristo lo hizo una sola vez y para siempre, dice. Ese sacrificio fue suficiente para limpiarte de todos tus pecados. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Está en ti creer o no creer. El Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si hoy tú quieres creer, primero tienes que arrepentirte de todos tus pecados y confesar al Señor Jesucristo como que Él es el Señor y el Salvador de tu vida. Y dile así con palabras sencillas, Señor, límpiame con tu sangre poderosa todos mis pecados. Y hazme tu Hijo, te confieso como mi Padre, como mi Señor. Tú eres Jesucristo y te levantaste triunfante y resucitaste. Y hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir en santidad, sin la cual nadie ha de ver. Dile eso al Señor, que te lave con su sangre, que te perdone todos tus pecados. Hazlo con un corazón sincero, porque el Señor no puede ser burlado. Lo que nosotros no conocemos, el Señor lo conoce. Él conoce si eres sincero, Él conoce si eres real y verdadero. Él no es mentiroso. Dice, todo hombre sea mentiroso, mas Dios es veraz. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor está llamando a la puerta de tu corazón. Quizás mañana sea demasiado tarde. Quizás mañana ya no estés acá en la tierra.
porque Dios tome tu vida o porque el Señor venga a buscar a su iglesia. El Señor, de todas maneras, está mandando señales de los cielos y va a seguir mandando señales desde los cielos para sacudir a su iglesia, para que su iglesia despierte, porque su iglesia está aletargada, está dormida, está indiferente como estaba Israel. Y por eso parecen huesos muertos, sin espíritu, sin vida, dividida. El Señor tiene que mandar un sacudón a toda la tierra para que su iglesia se vuelva a poner de pie. Y ya no ande quejándose, y ya su iglesia no esté ahí dormida como diciendo, algún día vendrá el Señor. Ojalá fuera hoy, tendríamos que decir. Ojalá fuera hoy que se vean los cielos abiertos y viniera el Señor a buscar a su iglesia. Pero Dios está mirando y tiene misericordia de tu vida, que todavía no te has puesto a cuenta con Dios, que todavía tienes amarguras en tu corazón, rebeldía, enojos, rebelión. Todavía tienes cosas que no heredarán el reino de los cielos.